Miércoles 25 de septiembre del 2019, luna en cuarto menguante, Aurelia, María de Cervellón, Cleofás y Carlos de Sisi. Un día como hoy, en 1492, Pinzón gritó falsamente tierra, provocando que esto se repitiera en los días sucesivos. Estaba loco de cubrir tierra, desesperado. Bien. Doctor, que si viene en estos días, cuando se estuviera acercando por el malecón, lo que hubiera gritado era ¡basura! Los ciclones en este tiempo no es nada nuevo. 1894, el país es afectado por un ciclón que causa serios daños a vivienda y a la agricultura. 1894. Pero lo más importante del 25 de septiembre, que un 25 de septiembre, un golpe de Estado derroca el gobierno encabezado por Juan Bosch, primer gobierno democrático elegido por el pueblo dominicano después de la muerte de Trujillo en unas elecciones libérrimas, siendo sustituido por un triunvirato encabezado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Emilio de los Santos. Ese triunvirato fue modificado en varias ocasiones entre el 63 y el 65. Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tavares Espaillat y el señor Troncoso. Luego, Donald J. Reed y el señor Troncoso. Un día como hoy, este golpe cambió totalmente la historia post-Trujillo aquí en la República Dominicana. No es el momento para analizar el golpe del 63, pero es importante decir que a partir de ese día las cosas tomaron otro rumbo. Para dónde íbamos no sabíamos, pero sí sabemos que eso se cambió. Un día como hoy nacieron los propietarios de farmacia Andrea Santana Viuda Hernández, farmacia Andreita, Rogelio Rodríguez, Buenavista, Princess Lisette Chamorro, Farmacrópolis, Ramón Fermín Cruz Moya, Farmacia Bella del Valle. Un día como hoy nacieron el dirigente político y sindicalista Rodolfo Cruz Guerrero, el doctor, uno de los alergistas más importantes de nuestro país, el desaparecido doctor Sixto Salvador Inchaustegui Cabral. Y tres personas muy queridas aquí en la revista. Amigos de siempre, el doctor Reinaldo de las Mercedes. Yo entendía que él había nacido ayer, pero parece que fue al día siguiente. Reinaldo de las Mercedes Pared y Pérez, uno de los tres mosqueteros Pared Pérez. Puede haber comenzado la labor de parto horas antes de la medianoche también. A las 12 de la noche. Sí. También nació un día como hoy nuestro querido amigo de toda la vida, el doctor José Joaquín Puello Herrera, estudiante y dirigente social cristiano notable, excelente médico, testigo de acontecimientos inéditos en la República Dominicana y nuestro segundo neurocirujano notable que tuvimos aquí en el país. Fue candidato vicepresidencial en una de las elecciones que se llevaron a cabo creo que en el 2008. Y un abrazo desde aquí a nuestra querida amiga y hermana
doña María Jiménez y Mesón en Puerto Plata. A María Jiménez, salud y larga vida. A José Joaquín y a Reinaldo le deseamos, igual que a todos los dominicanos nacidos un 25 de septiembre, y que el evento que conmemoramos hoy de 1963 no se repita jamás. El Museo del Golpe y el Museo de Trujillo, aunque la gente, algunos no entiendan la importancia que tiene recordar los acontecimientos nocivos, deben de destacarse para que no ocurran jamás. Si yo hiciera un museo de Trujillo, así le pusiera, para que no se repita jamás. Cuando Juan Bosch fue a las elecciones que lo llevaron a la presidencia, ¿fue contra Viriato? Viriato Alberto Fiallo. Viriato Fiallo era el candidato opositor. De la Unión Cívica. No, al contrario. Viriato tenía proclividad, no era miembro del Consejo, pero el Consejo de Estado trató de beneficiar la candidatura de Viriato al punto de que Bosch no invitó al Consejo de Estado a su toma de posesión. Dios mío. Una consecuencia del golpe de Estado fue la Revolución de Abril, que dio una lección para que jamás se vuelva a intentar desconocer una administración electa. Juan, ahorita preguntaba el señor Carlos Alonso si la ideología tuvo que ver con la revolución. Nosotros, quizás el 24 de abril es el día ideal, pero tú has tocado el punto más importante. El golpe de Estado fue el origen de la revolución de abril. Lo que pasa es que no fue originalmente por un problema ideológico, aunque sí el problema ideológico produjo la intervención en la revolución. Los sectores se pusieron de acuerdo para derrocar un gobierno de facto. Ahí estuvo de acuerdo todo el sector militar dominicano. El problema vino cuando una vez se logró el derrocamiento del triunvirato, que las fuerzas se separaron porque unos propugnaron por el retorno de Bosch sin elecciones y el otro enarbolaba la teoría de que quería elecciones, aunque Bosch fuera, pero quería elecciones para elegir un gobierno después de ese movimiento. Cuando vino esa división, se hizo tan profunda que el sector de la Fuerza Aérea, sobre todo de la parte no aérea, que es la infantería que la dirigía Huese, dice, pero si nosotros participamos en el golpe, no tiene sentido la reposición del gobierno que depusimos. Entonces viene una separación total y el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas entre los democráticos y los golpistas. Cuando Estados Unidos ve esa situación, aplica su librito, donde se dividen las Fuerzas Armadas, se va a meter el castrismo. Entonces se meten, emiten un comunicado diciendo que dentro del sector constitucionalista había una infiltración del castrismo, emiten un nombre, 50 nombres de personas que verdaderamente estaban apoyando el movimiento y que posiblemente Camaño luego le dio razón cuando se fue a Cuba confirmando algo que tampoco en ese momento era cierto, no fue así, pero lo obligaron. Entonces, esa división produjo la intervención, pero la revolución la produjo el golpe y la reposición. La división la produjo el que haya elecciones o reposición de Bosch, y la intervención fue el miedo al castrismo. Pero hay un aspecto en ese punto. Fue Bartolomé, el que estaba encabezando la Junta, Benoit,
que alegadamente llamó pidiendo la intervención, pero la OEA entonces fue quien asumió ese paso, pero se aprobó con un solo voto de ventaja, que era con el embajador del gobierno depuesto de Rick Cabral, que estaba ya en la OEA. Sí, lo que pasa es que la historia se escribió así, pero realmente los antecedentes, independientemente de la forma de votación, lo primero es que la OEA era un instrumento. Estados Unidos ya tiene otro librito que es actúa y luego justifica. Cuando interviene tenía que hacer una apariencia de una intervención multilateral, que no fue unilateral, pero realmente a Benoit se le pidió que pidiera la intervención. Oye bien, pero ya los soldados estaban aquí, los soldados estaban ahí en el embajador, o y por lo menos en Jaina. le pidieron que pidiera. Y segundo, Estados Unidos convoca a la OEA, pero ya estaban aquí los militares. Entonces, cuando el grupo de países lo apoya, con 1 o con 10, pero es que la historia la escribieron los que ganaron. Sí, porque a pesar de que estaba unilateralmente la intervención, Estados Unidos le pasó el tema político a la OEA y por eso se convirtió en que otros países mandaron tropas para una fuerza interamericana. Eso, te decía al principio que ese golpe produjo muchísimos efectos ulteriores. Da la impresión de cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo, y se afecta su columna vertebral, comienza a tener problemas, queda inválido, queda una pierna cojo, y el país le pasó eso. Ese golpe dejó el país maltrecho para toda la vida. Eso tenía unos efectos no deseados, porque yo te voy a decir algo, el Consejo de Estado fue un buen gobierno. Sí. El Consejo de Estado fue un buen gobierno. Para lo que tenía y a la mano. Unión Cívica, mientras fue un partido, un movimiento nacionalista, fue un buen movimiento. El problema es que la política tiene muchísimos problemas. Sin embargo, nosotros tenemos que en estos días una mujer dirigente del Partido de la Liberación Dominicana durante 10 años, quizás más, fue la mano derecha, ella estuvo ahí adentro. Hay algunos PLDistas que tienen la historia de ese partido y uno de ellos es Mildred Guzmán, que va a publicar sus memorias de los primeros 10 años de ese partido, 73-83. Otra persona que conoce al monstruo por dentro es Víctor Manuel Grimaldi y Céspedes. Y el doctor Euclides Gutiérrez y los que quedan todavía. No son realmente Danilo y Leonel. Ese es otro libro que es posterior al 83. Los días que nos quedan, que son justamente 11 para el 6 de octubre, se resumen en 9, porque hay 48 horas antes que no se puede hacer proselitismo. Eso se está actuando como si fuese una campaña presidencial, porque de hecho es nacional, no es presidencial solamente, es congresional, municipal, ahí se va a elegir a todos los candidatos, y sobre todo los del PLD, que le vamos a decir dentro de un rato la situación de nuestros políticos, que quedan 32 días para las primarias, de los que no van en octubre, que es importante. Aquí todo el mundo está esperando a ver qué hace el Partido Reformista y el PRD. Aquí todo el mundo está esperando a ver qué hace David Collado. Tú dices, pero esa gente no cuentan. Sí, porque esa gente pueden provocar una segunda vuelta, mas no la izquierda. La izquierda junta entera no te produce un 5. Sin embargo, esos dos podían provocar una segunda vuelta, porque hay que tener como un 10 para provocar una segunda vuelta. Entonces, nosotros estamos involucrados en ese tema. Quiero aprovechar para
felicitar algo que está en extinción, que es el programa en vivo en la República Dominicana. Por costoso, por laborioso y por cómo van los medios desenvolviéndose, el programa de televisión en vivo, la producción de televisión está en vías de extinción. Y a pesar de todo eso, Luis Augusto Tomén y Augusto Guerrero están cumpliendo 50 años en la televisión dominicana. Nos llevan 10 o 15 años. Bien, también queremos felicitar a Felucho Jiménez, que ayer aclaró algo importante. Esa noticia que aparece con respecto al problema de los apagones, que lo aclara muy bien Felucho, y toda la prensa y todos los medios lo van a destacar, porque estaban cogiendo la campaña por el lado de que el jefe de la energía era el jefe de campaña del candidato del gobierno, y se estaban yendo por un camino equivocado. Y el problema del combustible no es un problema de la CDEE. Los costos sí de las distribuidoras y de las generadoras y de las que cobran, pero el combustible lo maneja la refinería, y él aclaró los problemas que hay, Venezuela, el Caribe, y sobre todo dificultades con la llegada de ese combustible aquí. Felucho le puso la tapa al pomo. Quiero aprovechar y decirle a dos dominicanos que apreciamos, que reconocemos, que valoramos y que yo creo que el futuro del país, si no está en manos de ellos, debería de estar. Uno es el obispo Castro Marte, actual obispo y rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Castro Marte se perfila como uno de los 3 candidatos a cardenales que lo conforman: Masalles, Castro Marte y Benito Ángeles. Esos sacerdotes están muy activos, trabajando mucho por la iglesia y por los fieles, y quiero decir que hizo un pronunciamiento muy bien, y es que esta sociedad no tiene claro el horizonte donde vamos. Y quiero decirle al obispo Castro Marte que eso es totalmente cierto. Pero no solamente afecta a la sociedad, afecta a la iglesia. La iglesia católica está en un punto, igual que las religiones, que están en un punto en que la religiosidad y la espiritualidad están teniendo un conflicto, que no es lo mismo, y que la iglesia tiene que revisarse porque todos los días tienen problemas. Y es producto de que el gobernar en todas las áreas se ha convertido no en dirigir un barco hacia un destino específico, se trata de sortear una tormenta. Ya los líderes, los gobernantes, los mandatarios, los presidentes, los reyes, su trabajo, los papas, ya no es dirigir sus instituciones hacia un destino seguro, sino evitar un naufragio de cómo están las cosas. Y eso mismo le quiero decir a la otra persona que hoy hace una carta
magnífica. Nosotros les recomendamos que lean la carta que Pelegrín Castillo le envía a Danilo Medina. No tiene un solo desperdicio. 100% es el problema que un político debiera enfrentar. Nada más tiene un solo, y no es de Pelegrín Castillo. Cuando Pelegrín elabora el documento, un documento que no tiene desperdicio, y le ordena a su secretaria que envíe ese documento, la secretaria cometió un error y se lo envió a Danilo. Ese documento está hecho exactamente para el doctor Leonel Fernández. 100%. Fue un error de remitente. ¿Tú oíste? Léanlo, léanlo. Y él le dijo, mira, esta carta me pasé muchísimos días haciéndolo. Envíasela a Leonel. Ella se equivoca y se la manda a Danilo. Léanla para que ustedes vean si no es lo que le estoy diciendo. No es un chiste, Pelegrín. Léela tú, reléela y ve que es verdad. Es una carta para... ¿Por qué? Porque los intereses políticos hacen que los hombres varíen mucho de posición.